Vamos a comenzar a estudiar un libro que se llama Toimer Dvoira, La palmera de Dvoira. Este libro lo escribió el Ramak, Rav Moshe Cordovero, que nació alrededor del año 1522. No se sabe exactamente dónde nació, si en España o en Tzfaz. Vivió la mayor parte de su vida en Tzfaz, en el norte de Eretz Israel. Para hacer una pequeña reseña sobre quién era el autor de este libro, Rav Moshe Cordovero, que escribió otros libros. El más famoso de él se llama Pardes Rimonim. Este libro, Pardes Rimonim, lo escribió alrededor de sus 20 años, vivió en total 48 años nada más, y es el primer libro de codificación sistemática de Kabbalah, la mística judía. Rav Moshe Cordovero en su juventud era estudiante de Reb Yosef Karo, que fue el autor del Shulchan Aruch, del Código de Ley Judía, y también fue estudiante y cuñado de Reb Shloime Alkabetz, que fue el que compuso el himno Leja Doidi, que se canta los viernes a la noche en la mayoría de las sinagogas del mundo. El punto es que tuvo grandes, gigantes maestros, tanto en la parte revelada de la Toira, Reb Yosef Karo, como en la parte oculta de la Toira, Reb Shloime Alkabetz. Y escribió, como dijimos anteriormente, varios libros, entre los cuales el principal es Pardes Rimonim, esta sistematización de todos los libros antiguos de Kabbalah hasta su época, en donde él ordena y dice, bueno, esto va, esto no va, esto es correcto, esto es incorrecto, esto se ordena de tal manera, etc. Y ofrece el primer sistema de la mística judía. En este libro, Toimer Dvoira, que es un libro cortito, el Ramak, en cantidad, pero en calidad es muy amplio, el Ramak explica cuál debe ser el comportamiento del ser humano para parecerse a su creador. Hay una mitzvah, esto no está en el libro, pero el concepto es así. Hay una mitzvah de las 613 mitzvot, veolachta bidrochav. Hay que ir en los caminos de Dios. ¿Cómo es Dios misericordioso? Uno tiene que ser misericordioso. ¿Cómo Dios bondadoso? Nosotros tenemos que ser bondadosos. Tenemos que parecernos, por cuanto fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que parecernos a su comportamiento, como el Ramak mismo va a explicar. Esto es una mitzvah de las 613 mitzvot. El Ramak explica, por cuanto nuestros sabios dicen que Dios tiene ciertas cualidades, que de hecho Dios revela sus cualidades en la Torah, en Payas Kisisa, le enseña a Moshe Rabbeinu 13 atributos de misericordia divinos, que están aludidos en otro versículo de Mija, como vamos a estudiar. Si Dios tiene 13 atributos de misericordia, que Él se comporta con esos 13 atributos de misericordia, pues nosotros, como seres humanos, cumpliendo la mitzvah, el precepto de Veolachta Bidraja, de ir a los caminos de Dios, tenemos que comportarnos con esos 13 atributos de misericordia. ¿Y en qué consiste cada uno? Esto es justamente lo que el Ramak explica en este libro Toimer Dvoira. Así comienza el primer capítulo y luego explica cada cualidad de las 10 sefirot, que no importa ahora el detalle de lo que significa, son emanaciones divinas, son expresiones divinas, Dios mostrándose como bondadoso, Dios mostrándose como severo y así sucesivamente. Esto lo vamos a estudiar en el segundo capítulo mucho más adelante. El Ramak explica detalle por detalle cada una de las 13 cualidades, atributos de misericordia que representan cómo Dios se comporta con el mundo y cómo le enseña al ser humano a parecerse a Dios y comportarse de esa misma manera. Esto es el comienzo. Vamos a empezar. Primer capítulo. El hombre, el ser humano, es apropiado que se parezca a su creador. Y entonces, cuando el ser humano se comporta como se comporta su creador, está dentro del secreto de Tzura HaElyoina, la forma suprema. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios es un ser humano, tiene nariz y ojos, etcétera? No, este no es el concepto. El concepto es que Dios tiene un comportamiento determinado. De acuerdo a ese comportamiento, Dios crea el hombre para que pueda emular justamente ese comportamiento. Como dice la Toira, Tselem udmus, Tselem es la imagen, Dmus es semejanza de Dios. Así fue creado el ser humano. Porque si la persona se parece físicamente, es decir, tiene la capacidad, la posibilidad de comportarse en forma bondadosa, en forma severa y así sucesivamente, pero no lo hace en la práctica, no se comporta de esa manera, tiene la capacidad de comportarse así, pero no se comporta así en la práctica, entonces uno está como negando la imagen suprema de Dios y es como quien dice sobre una persona qué imagen linda, pero qué acciones desagradables. Entonces una imagen agradable debería acompañar acciones agradables. Dicho de otra manera, si tenés el potencial de comportarte de una manera, entonces tenés que hacerlo. Tenés que realizar ese potencial. No está en el texto mismo, pero de todo lo que Dios creó en el mundo, no creó nada en vano. Davar echad levatalo, no hay ninguna cosa en vano. Entonces, si la persona tiene una capacidad determinada, es porque la persona tiene que usar esa capacidad en el servicio a Dios.
porque la principal imagen y semejanza a Dios son las acciones que Él hace, que nosotros debemos emular. Ese es el Tselem Itmus. No es que Dios tenga ojos y nariz. Imagen. Dios no tiene imagen, no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Las acciones de Dios que nosotros, al ser creados a imagen y semejanza de esas acciones, podemos emular. ¿Y de qué sirve que la persona tenga una forma similar a la suprema, con los mismos miembros, es decir, las mismas capacidades? Y en las acciones la persona no se parezca a su creador. ¿De qué sirve? Para nada. Por lo tanto, la persona debe ser similar, emular las acciones de lo que el Ramak llama Keser. Ramak era un mekubal, un cabalista. Keser significa literalmente corona, que representa la expresión más pura y esencial de Dios. Él como Él es. Que estos son, estas cualidades de las acciones divinas en este nivel tan elevado que se llama Keser, que representa la esencia misma de Dios, la corona divina. Estos son las 13 cualidades, 13 atributos de misericordias supremos. Y esos 13 atributos están aludidos en los versículos de Mija. Mija es un profeta, en el capítulo 7, versículos 18 a 20, los versículos dicen así: Mi kel kamoijo, ¿quién es un señor como tú? Noisei ovoin, que perdona el pecado, veoiber al pesha, y pasa por encima la transgresión o la iniquidad, lishe eris nachalasoy, al remanente de su herencia, loihejeziklo ad apoy, no sostiene por siempre su enojo, kijofetz chesedu, porque él desea bondad. Continúa el versículo: Yoshu virajameinu, él retornará a tener misericordia de nosotros, Ichvoy shaboinoiseinu, conquistará o tirará para abajo, por así decir. Es una discusión en el Talmud, en Rosh Hashanah también. Ichvoy shaboinoiseinu, conquistará nuestros pecados, o sea, los olvidará, los va a enterrar nuestros pecados. Y va a echar en las profundidades del mar todos sus pecados. Titen emes le Yaakov, dale verdad, entrégale verdad a Jacob, Gesed le Abraham, bondad a Abraham, que has jurado a nuestros patriarcas desde los días de antaño. Estos son los versículos que aluden a los 13 atributos de misericordia. A lo largo del texto, Ramak va a explicar cada uno de estos partes de estos versículos, cómo hace referencia a una cualidad específica de misericordia en Dios y cómo nosotros debemos emularlo. Si es así, es apropiado que la persona misma tenga estas 13 cualidades de misericordia. Y ahora vamos a explicar estas 13 acciones divinas que la persona debe emular. Cualidad número 1. Mi keil kamoicha. Traducción literal: ¿quién es un Dios, un Señor como tú? Esto indica que Kadosh Baruj Hu, Dios, es un rey paciente y soporta la ofensa. Soporta la ofensa. Al punto tal que el intelecto no puede captarlo. ¿Cuánto aguanta, por así decir, Dios? ¿Cuánto nos aguanta a nosotros? No hay nada que esté oculto de la supervisión divina. No hay ninguna duda de esto. Y más aún, no hay un instante en que la persona no sea nutrido y sostenido por la fuerza suprema que fluye sobre la persona. Es Dios el que sostiene a cada uno de nosotros. Como dice el Tehillim, el Salmo, Bidvar Hashem Shomayim Nasu, con la palabra de Dios fueron creados los cielos. La palabra de Dios, como explica el Baal Shem Tov, que es posterior, por supuesto, al Ramak, la palabra de Dios está inyectada y es la fuerza vital de cada criatura. Dios está constantemente creando el universo entero. Entonces, en el momento en que yo estoy hablando, en el momento en que cada uno de nosotros está haciendo lo que sea que estemos haciendo, Dios nos está creando en ese instante. Y surge entonces que no existe la posibilidad de que una persona peque, vaya contra la voluntad de Dios, y en ese instante, literalmente, Dios lo está sosteniendo. Y Dios está dándole fuerzas para que mueva a cada uno de sus miembros, a pesar de que la persona está yendo contra su voluntad. Y por cuanto la persona peca, a pesar de que la persona peca con la fuerza divina, porque está utilizando la fuerza que Dios le está dando para pecar, para comportarse mal, Dios no evita darle energía, sino que Dios aguanta, Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, aguanta la ofensa de este tipo. Es decir, que Él está inyectando fuerzas, está dando vida en un momento determinado a una persona
para que esa persona mueva sus cuerpos, sus miembros, etcétera, y la persona está utilizando esa fuerza que Dios le está dando en ese instante para pecar, para una transgresión, y le está haciendo enojar a Dios en diferentes niveles de transgresión. Het, avoin, pesha. Het significa un pecado, es que la persona no se dio cuenta, lo hizo sin querer. Avoin significa la persona no pudo aguantarse, era demasiado fuerte la pasión, entonces fue y lo hizo. Y pesha significa la persona lo hizo a propósito, para enojarlo a Dios. En el momento en que, sea cual fue el tipo de pecado que la persona está haciendo, Dios libre y guarde, en ese instante en que la persona está pecando, Dios le está dando vida, Dios lo está sosteniendo. Y Dios aguanta. Y Dios aguanta. Y no vamos a decir que Dios no puede evitar darle el bien, o sea, vida a esta persona. Dios está forzado a darme vida. Has v'shalom, Dios libre y guarde. Porque Dios tiene la capacidad en un instante de, por ejemplo, secar la mano y las piernas de una persona, como hizo, por ejemplo, Dios con Yorobam. Esto es una historia que está en el Tanaj. Esto está en el Sefer Melachim, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, a partir del versículo 4, en la práctica, el comienzo del capítulo 13. Ahí aparece una historia que no está acá está solamente aludida. La historia es sobre el Yorobam y el profeta Eidu, que la Torah lo llama Isha Elohim, un hombre divino. Nuestros sabios dicen que la tradición es que ese profeta era Eidu. Y el profeta le dijo a Yorobam que van a ser un rey, se va a llamar Yoshiau, y va a destruir todos los altares que hicieron para las diferentes idolatrías de la época. Y la señal de que esto efectivamente va a ocurrir es que se va a quebrar el altar y va a caer la ceniza que está sobre el altar. La gente ofrendaba cosas a las idolatrías, a los diferentes ídolos de idolatría en aquella época. Se va a quebrar el altar y va a caer la ceniza. Entonces, cuando Yorobam escuchó esto, estiró la mano como para decir: agárrenlo a este tipo y mátenlo. Y cuando estiró la mano, el Tanaj cuenta que se le secó la mano y no la podía devolver, no la podía tirar para atrás porque estaba seca. Entonces Yorobam le pide a Eidu que le permita mover de vuelta sus manos, etc. La historia sigue, ahora no viene el caso. La cuestión es que efectivamente Dios tiene capacidad para hacer lo que quiera con su mundo, y si quiere evitar que una persona peque, lo puede hacer también. Entonces no vamos a decir que Dios está forzado a nutrir, a sostener a una persona incluso cuando está pecando. Dios no está forzado, Él lo puede cambiar. Y aún así, que Dios tiene la capacidad de retornar, quitar la fuerza que le dio a la persona para vivir. Y debería haber dicho: por cuanto vos estás pecando contra mí, Dios debería decirle a la persona: pecá con lo tuyo, pero no con lo mío. Hacete cargo vos de tu vida, yo no te voy a dar energía para que vos peques con mi energía. Dios debería decir esto. Aún así, no por esto, por el pecado, Dios evita darle el bien a la persona, sino que Dios aguanta la ofensa, soporta la ofensa, y le da fuerza, y le da bienestar a esta persona. El bienestar divino se lo da a esta persona para que haga lo que quiera con esa energía. Esto es una ofensa y una paciencia que no se puede ni medir, dice Ramak. Y sobre esto nosotros decimos: los ángeles, Malaje Ashares, los ángeles servidores de Dios, dicen: Melech Oluv, Dios es un rey paciente. Es un rey paciente, y Dios es un rey que lo ofenden. Pero no deja de ser rey, igualmente lo ofenden. Esto es lo que significa la primera de las 13 cualidades, 3 atributos de misericordia. Mi que el Kamoija. ¿Quién es un Señor como tú? Vos sos, por así decirle, decimos a Dios: vos sos Baal Gesed Ameitiv. Hacés bondad con todos. Tenés fuerza para vengarte y para quitar lo que es tuyo, o sea, quitarle la fuerza vital a una persona porque la está mal utilizando según tu juicio, etc. Y sin embargo lo soportás la ofensa pacientemente hasta que la persona hace tshuva, hasta que la persona retorna hacia Dios. He aquí, esta cualidad la persona la tiene que emular, como dijimos anteriormente. Quiero decir, paciencia. Y también ser una persona paciente que soporta la ofensa, incluso al nivel que Dios mismo soporta la ofensa. Dios da constantemente y, por así decir, lo ofendemos, etcétera, etcétera. Y aún así, uno nunca debe evitar hacerle el bien al otro, a pesar de que el otro se está comportando de una forma terrible, con esto mismo que uno le dio, con esta bondad que uno le hizo al otro. El otro está comportándose muy mal. Aún así,
hay que emular a Dios. Hay que ir en los caminos de Dios. Si Dios no quita su energía de quien está yendo contra su propia voluntad, de la misma manera debemos comportarnos nosotros.